De Crónica al mediodía y ahí estamos. Dólar en la City, 60 pesos. Estamos hablando de un nuevo techo. ¿Dólar en bancos privados cuánto? 65 pesos. Tremendo, Lourdes. Riesgo país, 872 puntos. Bueno, no está tan alto, ¿no? En comparación. Y estamos en comunicación telefónica con Mara Ruiz, economista. Nos va a ayudar un poco a entender o a pensar qué es lo que está ocurriendo. Mara, te saluda Esteban Godoy, Lourdes Suazo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Mara, 60 pesos el dólar en la City. Bueno, ¿qué quiere decir esto para que la gente que recién se está enganchando a la pantalla de Crónica pueda entender un poco? Mira, digo, económicamente es bastante grave porque todos sabemos que cuando sube el dólar automáticamente suben los precios de las cosas y esto nos está dejando en una espiral de inflación que es bastante peligrosa. Creo que igual el mensaje más grave es el político, porque habla de un gobierno que ha dejado el timón de la economía sin rumbo. No se puede ante una derrota electoral decir, bueno, entonces que sea lo que Dios quiera y sacar las manos del volante. Digo, es esto. Argentina era un auto que venía a gran velocidad y de repente soltaron las manos. Y la verdad que a mí como ciudadana me preocupa enormemente que el gobierno no esté saliendo a defender un tipo de cambio un poco más bajo. Hubo un resultado inesperado, entonces es lógico que haya volatilidad, que haya miedo, pero el gobierno sigue en funciones hasta el 10 de diciembre. Esto Sí, es terrible, Mara, políticamente. Claro, bueno, vos hablás obviamente de un vínculo político, pero la gente está pensando 60 pesos y son las 11:05, ¿no? Digamos, abrió hace apenas una hora y pocos minutos. ¿Cómo le va a repercutir a la gente? Porque dice, bueno, yo no tengo pesos para comprar dólares, a mí no me importa en ese punto o en ese sentido. Pero todo esto va a traer remarcación de precios de manera veloz, ¿no, Mara? Exactamente, yo me imagino que los grandes empresarios que determinan las listas de precios de los supermercados, sobre todo de todo lo que es la industria de alimentos y de bienes esenciales, están esperando a que cierre la jornada para sentarse y revisar listas. El techo lo va a marcar, digamos, la presencia o no del gobierno, porque también se genera esto, ¿no? Como que si no se sabe hasta dónde puede llegar, se vuelve una especie de espiral autocumplida. Yo compro por las dudas que siga subiendo y entonces sube, entonces me doy cuenta que acerté y compro de nuevo para que por las dudas que siga subiendo. Y es una bola de nieve. Habrá una señal. Exacto. Exactamente. Mara, este lunes ya se esperaba un retoque de los precios, por ejemplo, en productos de harina y de lácteos, por lo que se anticipaba la semana anterior, sin tener en cuenta este aumento, casi estamos hablando de un 20% en una sola jornada de aumento del dólar. Es decir, ¿qué pasa con los comercios que a esta hora se enteran que el dólar ya está en 60? ¿Empiezan a remarcar incluso antes de que llegue el nuevo listado para poder estoquearse otra vez? Es que es posible, y si te acordás, el año pasado cuando tuvimos el salto, ahí ya sin ninguna elección mediante, de 30 y pico a 40, casi de un día para el otro, a fines de agosto también, lo que te pasaba es que no había precio. Lo que va a pasar probablemente hoy, en el transcurso del día, es que se detenga durante unas cuantas horas la formación de precios. En lo que es importado, de una, seguramente. El que tenías que comprar un repuesto para la compu o un repuesto para una maquinaria, hoy probablemente no encuentre precio. Y sobre los productos, bueno, en general las empresas más grandes, del tipo Arcor, Nestlé, tienen stocks y no es que aumentan en el día, se juntan, revisan la lista, porque bueno, tienen algo que produjeron a los precios viejos y todavía pueden vender unos días a los precios viejos. Los comercios más pequeños o las fábricas más pequeñas probablemente tengan que ajustar más rápido los precios. Así que sí, hoy va a ser un día de no hay precio y mañana veremos. Esperemos que el gobierno le ponga un techo ahí. Claro, de mucha histeria, Mara, y eso te quería preguntar. Mientras vemos las imágenes en vivo e indirecto de la City, la pizarra, ¿no? 56 pesos para la compra, 60 para la venta. Hay gente sacándole fotos. Estábamos viendo cómo se acercaban varias personas a sacarle fotos a la pizarra un poco porque no lo pueden creer o porque, bueno, le están mandando por WhatsApp a sus amigos y familiares. Pero la pregunta era un poco con lo que vos cerraste. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno ahora para poder contener esto, no?
Mira, el gobierno tiene muchas herramientas. De hecho, hasta ahora el dólar estuvo contenido y si bien el resultado fue sorprendente por la amplitud de la diferencia, que ganara a Alberto Fernández o que ganara, que si no fue una provincia, era una posibilidad real. Digo, entonces, hasta ahora el dólar venía contenido. El Banco Central tiene un montón de reservas que puede usar y no es que necesariamente tiene que usarlas todas. Digo, puede dar una señal, puede decir, miren, yo voy a hacer todo lo necesario para que el dólar se mantenga en cierto nivel. Ya con decir eso y hacerlo, poner una primera jugada fuerte, probablemente el mercado algo se calme. Digo, acá lo más importante es ser contundente. Exacto. Bueno, lo cierto es que había una reunión urgente, que así se convocó, de gabinete, que era a las 11, a esta hora debería estar en reunión, se postergó para la tarde, cuando cierren ya los mercados, porque va a ser después de las 3 de la tarde. O sea que están abriendo el juego para que el mercado determine cuánto vale el dólar en nuestro país. Así lo veo yo y por eso te decía que mi preocupación incluso es política. Digo, uno, si tuvo un resultado adverso y está en el gobierno, tendrían que haberse juntado a las 6 de la mañana, previo a que hablar el mercado, y tomar una estrategia que después puede salir bien o mal, pero digo, no, como que no hay una preocupación por la gente, porque en última instancia esto, a quien afecta, es a la gente común. Totalmente. Que va a tener que pagar precios exorbitantes. Lo que decía Esteban, el que va al supermercado. Que no se justifican, digo, no es que Alberto dijo, voy a hacer un cepo o no voy a dejar, digo, de hecho todo lo contrario. Alberto hasta ahora ha venido diciendo que no va a volver a las medidas anteriores. Ahora, Mara, una pregunta clave. Una pregunta clave, porque cuando vemos que se dispara la cotización puede haber una corrida bancaria, y el temor mayor es corralito versus también especificación de depósitos. ¿Eso es una posibilidad? No, la verdad es que, digamos, todo lo que es especificación de depósitos, digo, tuvo sentido cuando vos tenías una convertibilidad. Sí. Ahora no, digo, ahora justamente esto es como las virtudes de las que hablaba Marcos Peña del dólar libre. Sí. Ahora justamente estamos en una situación bancaria más parecida a la de los 80. Creo que ahora el problema, más que el sector financiero y los depósitos de la gente, tiene que ver con cómo esto se traslada a los precios, ¿no? Entonces, una situación donde el mayor riesgo tiene que ver con los precios y no tanto con el sistema financiero. Reservas para responder a los depósitos que están en dólares hay muy por encima de eso, por supuesto. Que parte de esos dólares que están en el sector son deuda futura, pero no es deuda que hay que pagar exactamente mañana. Si hay que responder a los depósitos, hay dólares para responder, porque que la gente no tenga miedo de eso. Exacto. Mara, recordemos que en la City, lo estábamos viendo, la cotización es de 56.60, pero si haces la cotización, por ejemplo, Banco Nación 61, ya empieza a subir, pero si haces también operaciones por algunas entidades bancarias, lo venden hasta 65. Sí. 65, escucharon bien, Cada uno cuando ingresa a su banco, en donde tiene su cuenta, puede hacer una cotización de compra y venta, y algunos ya lo están marcando en 65 la venta de dólares a esta hora. Tremendo. Mara, y la pregunta es, ¿esto se puede contener o es una caída libre que no tiene manera de pararse? Porque estamos viendo ya 60 y la gente se empieza a poner nerviosa. Es que lo grave de esto es que yo no sé si se puede contener, yo creo que sí, pero que no lo están intentando. ¿Por qué no lo están intentando? Ni siquiera se está intentando, porque lo que vos tenés que hacer cuando el dólar te sube es dar alguna medida contundente, decir voy a intervenir por cierta cantidad de dólares, voy a intentar frenarlo acá, usar todas las herramientas a tu disposición, vender dólares, dólar futuro, suba de tasa, acuerdos institucionales, digo, llamar a tus bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia, Fondo de Garantía, para que entre todos intenten contener una situación que tiene más que ver con el pánico que con realmente algo real. Es de expectativa, ¿no? Porque no ha habido ningún anuncio, Alberto no ha dicho nada en particular, digo, es una situación de pánico. En el pánico hay que ser contundente, después se ve, o sea, se puede frenar esto. El problema es que, y ponerle que lo intentan frenar y fracasan, bueno, entonces ahí nos sentamos a discutir si se podía o no hacer algo, pero primero Mara, hay que sentarlo porque atrás está la gente. Me llama la atención de todas maneras porque vos decís, no quieren. ¿Por qué vos estás deslizando? ¿Por qué crees que no están queriendo intervenir? Contanos, porque nosotros no tenemos información al respecto. No, es que la verdad es que a mí me sorprende mucho que no estén tomando una estrategia mucho más fuerte. La única opción buena que se me ocurre, digo, sin pensar
mal acerca de la irresponsabilidad política es que crean que no es posible frenarlo y que entonces es mejor dejarlo ir y no sacrificar reservas. De nuevo, a mí me parece que cuando hay una corrida y las experiencias de los últimos años en términos de corrida cambiaria muestran que más que poner muchos dólares, lo que hay que mostrar es una señal contundente y eso muchas veces termina siendo suficiente y no terminás necesitando vender todos tus dólares para contener el dólar, sino mostrar que estás dispuesto a hacerlo. Claro, lo único que se me ocurre actitud. es que piensen que eso no alcanza y por eso no lo estén intentando, pero la verdad es que yo creo que vale la pena intentarlo porque las consecuencias de esto pueden ser muy graves. Bueno, sobre eso, ¿no? Sobre las consecuencias. Ya no estamos hablando de un índice, por ejemplo, de inflación, que hay que esperar que cierre el mes, que el organismo brinde alguna estadística, sino que esto es inmediato, $65. Recordemos que no estábamos ni en los 50 el viernes antes de que cierre la cotización de los bancos. Lo cierto es que 65, el riesgo país no se disparó todavía, se hablaba de 1000 puntos, pero la pregunta es, ¿el mensaje que el gobierno quiere dar con esto, dirigido a quién va? No quiero hablar más de algo que no conozco porque no estoy ahí, pero la verdad es que me sorprende mucho, pareciera casi un mensaje de bronca o de, bueno, claro, si no les gustó a nosotros, arréglense ustedes, pueblo argentino, pero el problema es que ellos siguen en el gobierno hasta el 10 de diciembre, no es que le han otorgado el mando a Alberto Fernández diciéndole, bueno, controla esto vos, sino que actuar por omisión, no intervenir, también es una forma política y es una forma de hacer política económica que va a hacer mucho daño. Y fíjate, recién me preguntaban, ¿se puede contener o no? Supongamos que la decisión es que no se va a poder y entonces mejor no intervenir, guardar las reservas y dejar que el dólar suba. A eso también le tenés que aplicar políticas económicas de contingencia para que esto no se traslade tan rápido a precios, juntarse con empresarios y sindicatos para ver si se puede hacer algún tipo de acuerdo, para ver si se puede mantener la parte de los costos que está en peso de alguna manera tranquila y trasladar solamente lo importado, cosa de que el aumento no sea tan grande, convocar algún tipo de medida de contención. Mara, mira, acaba de subir riesgo país, superó los 900 y Ricardo tiene más consultas, a ver. Vos sabés, Mara, que mi pregunta justamente se enfocaba a eso, a lo que vos marcabas, porque el miedo, el temor es que el aumento del dólar se traslade a precios. Y ¿sabés lo que pasa? Que capaz que el viernes se calman los mercados, el dólar baja a 49.50 y después los precios no bajan. ¿Podrá pasar eso? Exactamente. Es que eso es una posibilidad. Yo me recuerdo en 2014 que también el dólar saltó cuando se abrió el cepo que era completo y se permitió comprar para ahorro, saltó de 6 a 9, una cosa así. Y se hizo como todo un acuerdo con, no sé, las que vendían electrónicos para que aumenten solamente un poco, se lanzó precios cuidados. Por ahí eso no fue suficiente, no fue todo, pero contuvo un poco. Acá es el silencio, estampa, sin ninguna medida, sin ninguna revisión sobre si hay que hacer algo con los aumentos jubilatorios de la asignación universal. No hay como una respuesta tampoco en términos de ingresos. Se habla la idea de proteger los ingresos de la población, que es la que va a sufrir este aumento del dólar. Bueno, esto, recordemos, está pasando en una hora nada más desde que abrió el tipo de cambio. Estamos hablando de una devaluación ya de 25 puntos porcentuales, un riesgo país que se disparó y todavía no hay ninguna medida, ningún anuncio. El gobierno debería por lo menos dar un anuncio, un discurso, algo como para traer tranquilidad o eso no se debería esperar en estas horas, Mara. Yo creo que sí. Creo que primero tienen que definir, y esto es algo que deberían haber hecho previo a la apertura de los mercados, tienen que definir una estrategia, hacer un diagnóstico, ver, por ejemplo, qué cantidades se están negociando en el mercado, si son cantidades significativas, quizás tenemos pocas operaciones que se pueden manejar, o quizás es realmente una corrida muy grande y entonces no, y en base a ese diagnóstico hacer algún tipo de lineamiento de política de contención, ya sea de contención del dólar, si consideran que no, de contención social sobre los precios, con acuerdos, con aumentos donde corresponda a los ingresos, con seguimiento. Claro. Algún tipo de medida política tiene que haber claramente en este momento y debería haber un anuncio
pero lo que me da miedo a mí y mi advertencia es, ese anuncio tiene que estar basado en un diagnóstico y en una intención de ayudar a que esto salga bien, digamos. Un anuncio para no decir nada probablemente haga peor a los mercados. Claro, Primero tiene que haber un diagnóstico y una decisión política de ayudar a la gente. Y después, si sobre eso se hace un anuncio, bueno, va a ser muy bueno y esperemos que suceda. Hay también una caída importante de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el exterior. Se habla también de un porcentaje importante. ¿Eso afecta también, digo, es un combo que se va juntando con la cotización del dólar? Mira, el viernes hubo movimientos medio raros con las acciones, habían subido mucho, no había motivos particulares para que eso suceda porque el panorama electoral no había cambiado tanto, así que el mundo de las acciones es un mundo muy micromundo de quienes intervienen en ese tipo de mercados y hacen inversiones de riesgo. Obviamente va a haber gente que va a perder mucho dinero, las empresas que quizás tenían la idea de financiarse dentro de los próximos meses en el mercado de acciones posiblemente no puedan hacerlo, pero tampoco son muchas. Digo, el mercado de acciones en Argentina, incluso para las empresas que cotizan afuera, obviamente es una mala noticia y para nuestras empresas grandes, pero no es definitorio. Digo, yo creo que cuando esto se calme se van a recuperar y no va a ser tan grave. Sí, algún financista que invirtió mucho va a perder mucha plata. Bueno, pero bueno. Eso quiero preguntar. ¿Quién gana y quién pierde con este salto tan importante en una hora en el dólar? Pierde probablemente la población de a pie, digo, el laburante que cobra su sueldo en pesos. Sí. Probablemente aquí también buena parte de los empresarios que venden al mercado interno pierdan porque van a tener que aumentar los precios y probablemente no puedan vender la misma cantidad, mucho menos con el deterioro de ingresos que ya venimos viendo en estos últimos meses, en estos últimos años, con lo cual también, digo, es un juego donde van a perder la mayoría de las argentinas. ¿Quiénes pueden ganar? Bueno, aquellos que venden afuera en dólares, obviamente quienes exportan. En este caso, la verdad es que medio que se la ligan de rebote, no es que hubo una política económica que dijo, bueno, yo quiero favorecer a las exportaciones, entonces voy a dejar ir el dólar, qué sé yo. Claro. La van a recibir de rebote, también van a recibir fuertes aumentos en sus costos, así que probablemente ganen, pero tampoco tanto. Y obviamente quienes tienen inversiones en dólares, bueno, van a ganar muchísimo dinero, pero quienes más pierden, digo, es el ciudadano y la ciudadana de a pie que cobra su sueldo en pesos a fin de mes, estamos a 12, y nada. Mara, por eso, la pregunta que te hizo Lourdes, tiene que ver un poco también con la inquietud que tengo yo. ¿Y quién compra? Porque ahora el dólar está moviéndose y fuertemente, pero no creo que esto se mueva porque fue la gente de a pie, con 2.000 pesos, 3.000 pesos. Claro. No mueve la gente el dólar así. O sea, hay grandes jugadores, Mara, que salieron obviamente a especular, ¿o no? ¿Quién mueve el dólar así de manera tan violenta? El valor del dólar no tiene solamente que ver con la cantidad. Claro. Fíjate que nosotros los economistas seguimos lo que es el mercado mayorista y eso te muestra el precio al que oferta, el que tiene dólares para vender, y el precio al que está dispuesto a pagar el que quiere comprar dólares. Y durante buen rato, desde que abrió el mercado, prácticamente no hubo operaciones. Vos ves el mercado mayorista y no hay muchas operaciones. Lo que está pasando es que el que tiene dólares para vender las está reteniendo y está esperando a ver hasta dónde llega para vender. Entonces, claro, te dice, yo te lo vendo a esto, comprar, ¿no? Está ahí como que de a poquito va subiendo. Bueno, ofrezco 50, no, nadie me vende. Ofrezco 52, nadie me vende. Y así va subiendo. Pero no es que hay un gran volumen de operaciones. Claro. Bueno, yo te diría lo contrario. Sí. No se están encontrando la oferta y la demanda porque el que tiene los dólares le está esperando a vender en lo más alto. Y el que necesita no está tan dispuesto a convalidar ahora, en la última hora, empieza a subir un poco porque el que necesita comprar, porque necesita hacer algún negocio en dólares, cuando se compra un insumo, empieza a ceder un poquito. Exacto. Ahora, lo que tenemos acá, mira, esta fachada es BCRA, ¿no? El Banco Central de la República Argentina, que es de alguna manera el lugar en donde se debería definir todo lo que tiene que ver con la política cambiaria, monetaria de un país, de una nación. Y yo recuerdo que cuando se liberó lo que se calificaba como el cepo en Argentina, este gobierno, los primeros días que asumió, dijo que iba a haber una flotación libre, que el mercado definía. Teniendo en cuenta estas últimas palabras tuyas y definiciones,
¿Quién define el precio del dólar? ¿Es verdad que se hace en una mesa chica? Un par de empresarios dicen, bueno, ¿a cuánto? Más allá, porque no tiene que ver con la compra y venta como dijiste. ¿Quién define el importe al que se va a vender el dólar? No, muchas veces, digo esto, los grandes vendedores, los que tienen una gran cantidad de dólares para vender, digo, el sector exportador, el sector financiero, que son mínimos, los grandes sectores. Ahora, digo, la verdad es que ahí es donde el Banco Central, que vos mencionás, está incumpliendo su mandato, que es sostener la estabilidad monetaria, porque ahí están los otros jugadores, digo, hay grandes jugadores, los grandes exportadores y las grandes financieras y bancos. Hay un tercer jugador que tiene casi el mismo peso, o más peso, que es el Estado. El Banco Central tiene un montón de herramientas para intervenir y es un jugador de peso, y lo que dice el Banco Central pesa en el mercado. Entonces ahí lo que te pasa es que tenés un par de jugadores que te pueden dominar el mercado siempre y cuando el Estado no intervenga. Ahora, cuando el Estado quiere, puede marcar un camino. Después, en el largo plazo, uno tampoco podemos volver al 1-1, digo, tampoco, siempre dentro de unos límites razonables. Total. Pero acá, en esta situación de pánico, el problema que tenés no es los que están jugando, es el que no está jugando, el que está fuera de la cancha. Mara, hoy vencen 250.000 millones en las LELIQ. ¿Qué puede llegar a pasar? Y ahí sí, digo, el Banco Central a lo único que se ha comprometido es a no emitir un peso. Venía ya muy finito, no pudiendo cumplir en estos últimos 2 meses. Si no logra renovar las LELIQ, va a estar incumpliendo sus propios objetivos que se puso. Probablemente tenga que subir mucho la tasa para que esto suceda. El problema además es que al no intervenir en el dólar se está generando realmente un problema a sí mismo. ¿Por qué? Porque si el dólar puede pasar de un momento para el otro, aumentar un 20%, pero no un 20% en el año, un 20% de una hora a la otra. Si yo esa tasa, 20%, te la llevo a la tasa comparable con las LELIQ, que es, no sé, 60 y pico en un año, no en unas horas, imagínate, no hay tasa posible que pueda frenar una corrida cuando la corrida es de esta magnitud. Ahí el Banco Central necesita intervenir el dólar para no tener que subir tanto la tasa, porque si tuviera que poner la tasa necesaria para competir con un dólar que no sabes dónde va a estar mañana, no existe esa tasa, es infinito. Tremendo. Bueno, Mara, vamos a estar atentos, por supuesto. Está todo el país en vilo con respecto a la cotización del dólar. Gracias, obviamente, por esta comunicación y el habernos ayudado a entender este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que se intervenga y que salgan políticas que ayuden a la gente a pasar este momento. Gracias, Mara.